¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches con todos. Qué gusto volvernos a encontrar en este segundo día del año en curso. Espero que estén contentos, alegres, animados, con esperanza, siempre con la confianza infinita en la misericordia del Señor. Cada uno tenemos muchas cosas que superar, ¿verdad? Muchas cosas que ir arreglando y poniendo en orden. Tal vez nuestra vida personal, tanto en las relaciones interpersonales, en lo económico, en lo administrativo, como personas, en la relación con Dios, con las personas que nos rodean. Cada uno tenemos algo que ir moldeando. No crean que porque ya estamos en el año nuevo, todo se ha quedado atrás, ¿no es cierto? No somos como esa computadora que aplastamos un botón y todo se borra. Tenemos recuerdos, pero siempre estamos donde tenemos que estar y con quien tenemos que estar. Y de ahí la vida continúa. Por eso les invito a ponerse de pie. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, que está tomado de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, el Elías ni el profeta? Les contestaron: Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Bet-Balá, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Mis hermanos, nosotros con facilidad podemos caer en una idolatría. E idolatría simplemente a una imagen. Algo, no sé si cabe la palabra, tal vez algo especial, esencial. Iba a decir algo mundano. Por ejemplo, nosotros siempre somos criticados, cuestionados, interrogados por los hermanos de otras denominaciones, de las iglesias particulares o las sectas protestantes, que solemos decir. Siempre nos dicen que los católicos somos idólatras, que adoramos las imágenes, que adoramos a la Santísima Virgen, y así sucesivamente. Siempre nos cuestionan, nos interrogan, sobre todo sobre la virginidad de la Santísima Virgen, sobre la maternidad, que la Santísima Virgen no es diosa, que nosotros le adoramos. Pero como católicos tenemos la certeza que nosotros adoramos ¿a quién? A Dios. Como católicos adoramos y tenemos la certeza, ¿dónde está Dios? En el sagrario. Ahí está su cuerpo, su divinidad. La Santísima Virgen es la que intercede por nosotros. Cuando vamos a un santuario, a veces podemos caer en el error de nosotros visitar a la imagen de la Virgen y no visitamos el sagrario. Por eso cuando vamos a un santuario o cuando vamos a una iglesia, primero, ¿dónde tenemos que arrodillarnos? ¿O solo dónde tenemos que arrodillarse? Solo dónde está el Santísimo. ¿Y cómo sabemos dónde está el Santísimo?
cuando está el poquito rojo o la lamparita con el aceite del Santísimo, ¿no es cierto? El aceite de vaselina, ahí sabemos que es del Santísimo. La Santísima Virgen dirá: hey, anda, primero visita a mi hijo. A él tienes que visitarla. Hoy hemos escuchado el Evangelio que dice que Juan da testimonio. ¿De quién da testimonio? De que va a venir Jesús. Él reconoce. Él sabe que no es el Mesías. Él sabe que no es el Salvador. Mucha gente tal vez puso la confianza en Juan el Bautista y pensó que él era el Salvador, el Mesías. Pero no, él es consciente que es testigo, que prepara el camino para Jesús. Es ahí cuando nosotros podemos caer en la idolatría, donde más damos prioridad a las personas en vez de dar prioridad a Dios. Podemos caer a veces en una actitud idólatra, cuando en las parroquias a veces buscamos al sacerdote, mas no buscamos a Dios. El sacerdote es el que anuncia la buena nueva, pero no es Dios. Es el que ha escogido una opción, una vocación para poder anunciar el Evangelio, para poder administrar los sacramentos, mas no es el Salvador. Porque hay personas que a veces caen en la idolatría de decir: yo voy por el sacerdote a la Eucaristía, yo voy por el sacerdote a tal parroquia. No, Juan el Bautista es consciente. Primero, él reconoce que no es el Salvador. Él dice que fue enviado por los judíos, sacerdotes, levitas de Jerusalén, que le enviaron a preguntar: ¿quién eres tú? Él dice: ¿quién eres tú? ¿Por qué vives en el desierto? ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? De saltamontes, lo dice, de miel silvestre. No sabemos de qué mismo se alimentó más, ¿no es cierto? Y entonces Juan el Bautista lo declaró y dijo, y no ocultó la verdad, dijo: yo no soy el Mesías. Él dijo: yo no soy el Mesías. Él tuvo y fue consciente. Porque a veces pasa eso, ¿no es cierto? Que nosotros caemos en la idolatría porque esta persona es importante económicamente, políticamente, no sé, tantas cosas, o a veces dentro de las parroquias también. Como que nos sentimos iluminados porque pertenecemos a un grupo especial o a un grupo particular, y entonces soy yo el que tengo la razón. Soy yo el que tengo que dar la última palabra. Sin mí no se realiza esto, sin mí no se decide aquello. No. Todos ustedes y yo somos simples instrumentos que anunciamos el Evangelio. Y tenemos que hacerlo con humildad, poniendo en práctica los dones que el Señor nos ha puesto, pero sin enorgullecernos, sin engrandecernos, sino ser cada vez aquellos que vamos detrás. ¿Recuerdan cuando Jesús en la última cena con los discípulos dijo: voy a lavar los pies? No me entienden, no comprenden. Y es ahí cuando Pedro, ¿qué respondió? ¿Cómo vas a lavarme los pies a mí? Luego cuando dice: si entendieras lo que estoy haciendo. Luego Pedro comprende y dice: no solo los pies, sino todo el cuerpo. Pero Jesús dice: aquel que se ha bañado, aquel que se hace, no necesita bañarse todo el cuerpo. A veces nosotros también queremos un poco de popularidad para sentirnos un poco con ese ego, diciendo: yo soy importante. Nadie es importante donde estemos, porque el día en que nos muramos, por más importante que seamos, el mundo continúa, la vida continúa. Tenemos que ser simples siervos del Señor, que en medio de nuestras fragilidades tratamos de hacer con amor lo que el Señor nos ha encomendado, sin esperar nada a cambio. Ustedes están en este grupo, en el hogar, en su trabajo, y lo hacen con amor, ¿verdad? ¿O no hacen con amor? Se nota que hacen con amor. ¿Sí? Sería preguntar cómo hacen con amor a los hijos, cómo educan con amor a los hijos, ¿no es cierto? Porque a veces que podemos caer en esa
idolatría sin darnos cuenta. Porque a veces hay como que ese celo, ¿no es cierto? Es que mis hijos le quieren más a la mamá que al papá, o quieren más al papá que a la mamá. Entonces ahí como que viene también eso que yo quiero ser más hijo. Y a mí tienen que quererme más, a mí tienen que respetarme más. No, el amor, el respeto se va ganando, pero al mismo tiempo se va construyendo. Juan el Bautista bien hubiese podido decir, no, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, a mí tienen que quererme, a mí tienen que seguir, a mí tienen que aplaudir. No, Juan el Bautista reconoce, no soy el Mesías. Hay personas que dicen, bueno, hablo por mí, ¿no? Dicen, ay, padre, usted es importante. No, yo no soy importante. Yo siempre pido al Señor aterrizar y saber que somos simples pasajeros, somos un granito de arena en medio de la playa. Porque puede haber personas más importantes que uno, más inteligentes, puede haber personas más santas. Nosotros no podemos creer que somos perfectos. Es ahí cuando caemos en la idolatría, ¿verdad? Donde yo busco, esta persona es más importante y creo lo que dice, aunque esté equivocado. No. Podemos nosotros preguntarles cuál es la idolatría de mi vida. Puede ser el dinero, puede ser el fútbol, puede ser las redes sociales, puede ser incluso alguien tal vez no tiene dinero, pero le gusta que le saluden, que digan doctor, abogado, ingeniero, ¿sí o no? Y dice, aunque te demores un poquito más, soy licenciado. Aunque te demores un poquito más, soy abogado. O algunos dentro de la parroquia, aunque te demores un poquito más, soy del ministerio X, soy del ministerio Z, es que pertenezco a tal grupo. Por A o por B alguien se equivocó y dijo tal vez, pongo un ejemplo, eso pasa en África, pongamos un ejemplo que pertenece al grupo de qué, para que no me sientan aquí heridos, ¿no es cierto? Pero ¿qué grupo le ponemos? Pongamos que hay un grupo de los paulinos, ¿ya? Y por ahí aparece un grupo que son de los... No, que por ahí puede haber alguien que te dice, ay, el padre no se sé. Vamos a un grupo ya de los teresianos, no hay grupos teresianos. Y entonces por ahí, por A o por B dice, hola hermanita teresiana, no, yo soy de los paulinos, ¿cómo me vas a confundir? Es que yo no pertenezco a ese grupo, uy, con ese grupo no me llevo. Mis hermanos, a veces caemos en esa actitud muy infantil. A veces suele pasar que nosotros tomamos el lugar y el título que no nos corresponde. A veces suele pasar eso en la Patagonia, en la China, eso no pasa aquí en Estados Unidos, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo soy la secretaria, y lo que dice la secretaria, y a veces el párroco ni sabe, y la secretaria es la que decide y organiza. A veces nosotros tomamos lugares donde no nos corresponde. Juan el Bautista es bien consciente, reconoce que no es el Mesías. Por eso entonces la pregunta dice, ¿quién eres entonces? Les confundió más a los que mandó a interrogar. Incluso recuerdan, por eso dice ahí, ¿eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Más les estuvieron confundidos a los que les enviaron a preguntar. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, los soldados, ¿qué le decían? Ahí también le decían, eres Elías, eres el rey, eres por quién eres. Estaban tan confundidos. Así también nosotros hoy en día, tal vez no tenemos claras creencias. No, Dios es misericordioso, pero depende de nosotros dónde colocamos a Dios, en qué lugar de mi vida está Dios. Porque hoy en día las personas, la mayoría, se sienten decepcionados, lastimados. ¿Por qué creen? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado tú? ¿O son angelicales? Nunca les han decepcionado. ¿Alguna vez te has sentido lastimado? ¿Alguna vez te has sentido utilizado? Dice por ahí. ¿Sí o no? Por ahí algunas moscas se esconden. Yo suelo decir que alguien decía que parecían los murciélagos. Por ejemplo, de la nada te mandan un mensaje, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás, amiga? Y la otra dice, ay, ¿cómo me quiere mi amiga? Hola, está bien, ¿cómo estás? Y empiezan a mandarte, primero te echan tantas
flores, ¿sí o no? Te elogian y al final dice, préstame $100. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Y dice, ay, qué linda, mi amiga me quiere. A veces podemos sentirnos utilizados, como también nosotros podemos utilizarle a Dios. Cuando queremos algo le buscamos y decimos, Diosito, creo en ti, te amo y eres bello. Pero basta a veces obtener lo que buscas. Hoy nosotros, sin conocer a las personas, colocamos en un pedestal. Y al final, cuando te sientes decepcionado de esa persona, dejas de creer en las demás. Y piensas que todos mienten, que todos son malos, que todos te engañan, asado, cocinado, X y Z. Hoy nosotros podemos tener tantas preguntas como aquellos grupos de los fariseos que empezaron a preguntar, a cuestionar a Juan, ¿quién mismo eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Hoy, ¿quién es Dios para ti también? ¿Acaso es Elías? ¿Acaso es uno de los profetas? ¿O es el Dios misericordioso? ¿Es el Dios que nació en Belén? ¿Es el Dios que se encarnó, que se hizo humano como nosotros, pero menos en el pecado? Cada realidad, cada circunstancia nos ayuda a saber, mis hermanos, que solo hay que creer en Dios. Hay que confiar en su amor, en su misericordia, y hay que tener la certeza que María Santísima es la que intercede ante su divino Hijo. No podemos caer en el error de quedar solo en una estampa, en una imagen. A través de esa estampa, de esa imagen, nuestro corazón tiene que trasladar hacia Dios, tiene que elevar y decir, no, yo creo en Dios. Porque a veces puede caer, ahí es cuando caemos en la idolatría, donde pensamos, hablo del Austro, hablo del Ecuador, creo que la mayoría son de Ecuador, ¿verdad? A veces puede caemos en el error, que la Virgen del Cisne es más milagrosa que la Virgen de la Nube. O dicen, la Virgen del Cisne es del pueblo, la Virgen de la Nube es de los pelucones. Y entonces, como a veces el lenguaje que utilizamos. Entonces dice, no, yo voy de romería a la Virgen del Cisne porque ella me cumplió este milagro. La Virgen de la Nube no me escuchó, entonces no me voy a la procesión. Aquí no estamos para hacer una competencia. Sabemos que la Santísima Virgen es una sola. Son advocaciones que el pueblo ha querido poner el nombre. La Virgen de la advocación de la Nube, del Cisne, del Quinche, de Agua Santa. Hablo de Ecuador. Pero por general, por ejemplo, en la América Latina, ¿cuál es más, qué advocación es más reconocida? La Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? El 12 todo mundo es guadalupano, aunque sea protestante, ¿sí o no? Aunque supuestamente, entre comillas, es ateo, pero el 12 todo mundo es guadalupano, ¿sí o no? Así también podemos caer en nuestra vida. A veces nosotros, los azogueños, los del Austro, el 1 de enero todo el mundo es de la Nube, ¿sí o no? Y el 2 al 31, ¿dónde tan necesidad? Si Dios les sirve galápagos, creo que se convierten en tortugas. Hoy nosotros nos falta volver la mirada a Dios y solo en Él tener la certeza que Él es el Hijo de la bienaventurada Virgen María, aquel que se encarnó en el seno de María, nació, creció, murió por nosotros en la cruz, pero ¿qué dejó Jesús? Ya sabemos que dejó María, pero ¿qué dejó? Algo más dejó. Nosotros los católicos, de lo que nos han ayudado, nos dejó la Eucaristía, nos dejó su cuerpo, su sangre, instituyó la Eucaristía el Jueves Santo. Y nosotros nos diferenciamos de las demás religiones, de las iglesias particulares, con la Eucaristía, los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? Oye, aquí se desmayan, pero... A ver, ¿cuáles? Sabemos los sacramentos, no voy a perder mi paz en los primeros días del año nuevo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener claro, porque si nosotros no sabemos los mandamientos, no sabemos los sacramentos, entonces vendrán, así como ellos, las preguntas. ¿Quién es la iglesia? Porque no sabemos el magisterio de la iglesia. No sabemos, por ejemplo, se me va hasta el nombre, ¿cómo es puesto? Bueno, ya vendrá a la memoria. A veces nos olvidamos. Y al final,
esa indecisión. Por eso, porque no creemos de verdad en Jesús, no creemos en la intercesión de la Santísima Virgen. Entonces, cuando se aparecen supuestamente iluminados, entre comillas, que Dios les habla, que Dios se apareció en sueños, y se inventan más cualquier cosa, ¿no es cierto? Y al final se creen protestantes, pastores. Es que yo soy el iluminado, es que Dios me habló. Y nosotros, entre católicos, no nos peleamos, ¿verdad? ¿O sí nos peleamos? Eso no pasa, si no nos peleamos. Entre los grupos no peleamos, somos hermanos, somos sabios. A veces nosotros, el Papa Benedicto XVI decía, no hay que tener miedo a los que están fuera de la iglesia. Hay que tener miedo a los que están dentro de la iglesia, porque ellos son los que hacen daño. A veces nosotros mismos contradecimos, porque empezamos a llevar etiquetas, donde este grupo es más importante, el otro. A veces como que queremos una competencia, que mi grupo tenga más número de integrantes, mas no nos preocupamos que seamos más sanos. ¿De qué sirve que un grupo tenga la iglesia llena, pero si no hay convicción de vida? Si nosotros vivimos a veces en acciones de que queremos que este es más pecador, que el otro es más santo. Mis hermanos, cada uno tenemos nuestra historia. No estamos aquí para juzgar, para condenar quién es más santo, quién es más pecador, quién es digno, quién. A veces nosotros creemos que somos más perfectos, más importantes dentro de la iglesia, y que estamos como que cuestionando, él sí comulga y él no comulga, él sí debe estar en la iglesia, él no debe estar en la iglesia, él debe estar en este grupo, él no debe estar en este grupo. Mis hermanos, ¿quiénes somos para cuestionar? ¿Quiénes somos nosotros para interrogar? Porque todos estamos en el mismo hospital de la vida, que necesitamos ser juzgados por la misericordia de Dios. Tanto ustedes como yo somos pecadores, ¿o no es así? Sea alguien tal vez tan santo para ponerle una vez aquí junto a ahí en el pecero. Todos hemos cometido errores, ¿o no? No crean que porque ya venimos a misa todos los domingos o porque yo he visto un hábito, ya soy santo. No. Porque a veces podemos caer ahí. Esa, donde queremos ser aquellos que nos coloquen en el pedestal, y a mí tienen que quererme, a mí tienen que seguirme. No, mis hermanos. Por eso Juan el Bautista es claro cuando dice, cuando le preguntan todo, pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Hay personas que aún sabiendo la respuesta nos preguntan, ¿sí o no? Que aún sabiendo nos preguntan. Pongamos un ejemplo. Todos tenemos y sabemos, al menos eso dice el magisterio de la iglesia, el derecho canónico, que para ser padrinos, sea de bautismo, de confirmación, mucho más de matrimonio, ¿qué tienen que ser los padrinos? Si viven juntos, casados por la iglesia. Si son solteros, écholos el sacramento de qué? El bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Eso sabemos. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar? Porque hay personas, ¿sí o no?, que aún sabiendo preguntan, Padre, ¿por qué no puedo ser padrino? Si yo ya estoy casado por el civil 20 años y ya tengo un pie en el cementerio, y no saben que para ser padrinos tienen que ser casados por la iglesia. ¿Sí o no? Aún sabiendo, pero nosotros hacemos una pregunta para intentar poner a prueba. Hay personas que saben que estamos en un estado irregular cuando somos infieles. No sé si será irregular, pero bueno, sabes que si estás en un compromiso, en una relación, tú no puedes ser infiel, pues no puedes engañar. Y todavía preguntan, Padre, verá, yo estoy casado, le quiero a mi esposa, pero también le quiero a la segunda. Bueno, ¿qué hago, Padre? Dice, como que si yo voy a dar de seguir. Sabemos cuál es la respuesta y preguntamos. Sabemos nosotros que no ir a misa los domingos como católicos es pecado mortal, sabemos.
Y luego preguntan, padre, ¿por qué no tengo que comulgar si no vine el domingo? Sabes y preguntas para poner a prueba. Y así, por ejemplo, padre, ¿por qué mi hijo que tiene 10 años no puede hacer la primera comunión? Pero si tienes primero que hacer una formación de 2, 3 años para hacer el sacramento de la primera comunión. Padre, ¿por qué no deja que mi hija haga la confirmación si ya tiene 24 años? No, pero es que trabaja mucho. ¿Pero por qué, padre, si en otras parroquias sí lo permiten? Bueno, vaya a otra parroquia que sí lo permiten. ¿Para qué me preguntas? Así pasaba en una parroquia X que decía, padre, ¿puedo ser padrino sin haber hecho la confirmación? Digo, no puede ser. Tiene que hacer la confirmación. Pero en otra parroquia sí me dijeron que no hay ningún problema, que sí me va a hacer. Digo, pero si ya te aceptaron, ¿para qué miércoles vienes a preguntarme a mí? Y así muchos quieren ponernos a prueba. Por ejemplo, oye, ¿cuántos, aún siendo católicos, están a favor del aborto? Espero que no sea ese caso de ustedes, pero algunos, siendo católicos, están en favor del aborto porque dijo tal gobierno, porque dijo tal partido X y Z. Y te hacen preguntas, incluso para grabar y luego manipular y chantajear. Hay personas, no todos los que van a confesar van con buenas intenciones. Hacen preguntas con doble sentido. Y luego dicen, es que el padre me respondió de esa manera. Aquí está la grabación, tómenes. Así hay personas. Hoy nosotros también podemos ser como los fariseos. Tenemos que llevar una respuesta. Hay gente como ustedes que aman la iglesia, que vivimos el evangelio, que defendemos nuestra iglesia, que vivimos los mandamientos, los sacramentos. Pero hay personas que aún dentro de la misma iglesia incluso persiguen a la iglesia, confundiendo justicia con resentimiento y frustraciones. Hay muchos católicos que somos frustrados, que somos resentidos, y entonces empezamos a cuestionar, a interrogar y a dividir. Nadie, vuelvo a mencionar, nadie somos importantes en esta vida. Hoy estamos, si las cosas son de Dios, estés o no estés, tiene un buen fin. Pero cuando las cosas no son de Dios, por más que tengas un imperio, tarde o temprano se termina. Así es, mis hermanos. Hoy decía una persona, padre, murió alguien. El cuerpo de la persona que murió ni creo que sacan de la morgue todavía. Pero los hijos ya estaban peleando cómo abrir la cajuela. A veces así pasa. ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Dios? ¿Tu prestigio? ¿Tu apellido? ¿Tu estatus social? ¿Quién es más importante? ¿Dios, tu trabajo, el dinero o las personas? Porque a veces todos sí lindo decimos Dios, ¿no es cierto? Pero el domingo llega a visitar tu hijo que le quieres más, porque las mamás dicen a todos los quiero, padre. En los detalles hay que ver, ¿no es cierto? Pero justo llegó el último hijo. Ay, chito, llegó, ¿qué? ¿Voy a ir a misa? No, no hay tiempo, el otro domingo voy a misa. Ahí, ¿quién es prioritario? Tu hijo, no Dios. A veces cambiamos las circunstancias. Aunque cueste, pero nosotros siempre, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios en todas las cosas o sobre todas las cosas. Alguien decía, no puedo amar a Dios sobre todas las cosas porque Dios no está en una competencia. Hay que amar a Dios en todas las cosas, en todo lo que hago. Estoy viajando, estoy trabajando, estoy con mi familia, estoy en el deporte, en el cine, donde quiera. Yo tengo que amar a Dios, pero en la medida que yo soy bueno, no perfecto, pero que sí trato de ser mejor. Cuando soy más paciente, más cordial, más amable, cuando trato con delicadeza, no ser causante del chisme, no ser causante de cosas negativas, yo estoy amando a Dios.
¿Recuerdan? Nos dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero si donde dos o tres se reúnen para el chisme y para acabar con todo el barrio, ¿estará Dios? No creo que esté Dios, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que preguntarme. Por eso dice, y Juan le dice, yo soy como dijo el profeta Isaías. Soy la voz que grite en el desierto, enderecen el camino. Ese es el reto que tenemos que ser nosotros como Juan el Bautista. La voz que grite en el desierto hoy de tanta soledad, de tanto sufrimiento, de tanto estrés, de tanta ansiedad. Ahí tenemos que ser esa voz que grita que la vida tiene sentido, que amar tiene sentido, que ser feliz tiene sentido. Hoy vivimos en el desierto, no tal vez donde haya tanto polvo, tantas. Hoy vivimos en una ciudad rodeado de tanta tecnología. Tenemos vehículo a cada paso, tenemos la tecnología, tenemos todo, pero en el corazón está tan vacío, el corazón está tan solo. Hoy sentimos personas muy solas, muy tristes, muy vacías, sin sueños, sin esperanza, sin ilusiones. Hoy cuántos hemos abrazado, hemos dicho feliz año, pero tal vez tu vida está tan sola, sin sentido, ya no quieres seguir luchando, ya no quieres seguir sufriendo, ya no quieres seguir abrazando la cruz. Allí tenemos que ser nosotros esa voz, donde invitamos a creer en el Evangelio, a creer en Dios. Hoy donde cada día vamos incluso, no sé, cambiando la perspectiva de los sacramentos, donde, por ejemplo, muchos no se confiesan para comulgar. Muchos no se confiesan para comulgar. O caemos en el error. Como no he matado, no he robado, entonces no tengo de qué confesarme. No tengo pecados, Padre, dice. No, pues, santos. No tengo pecados. ¿Cómo no tengo pecado? El justo dice que peca 7 veces al día. ¿Nosotros cuántas veces pecamos? O algunos van a confesar, ¿verdad? Y dice, Padre, no tengo pecados. Entonces, ¿para qué vienes a confesar? Si no tienes pecado, no me hagas perder el tiempo, ni pierdas el tiempo tú. O algunos van a confesar, pero a contar el chisme del esposo, de la esposa, del vecino. No me interesa el chisme de ellos, me interesa tu pecado. Y así cuántas personas que tal vez van perdiendo esa perspectiva de lo que es vivir con coherencia nuestra vocación. Ahí tengo que ser la voz. Hoy ya no quieren casarse, la mayoría de jóvenes. Ya no quieren comprometerse. Ahí yo tengo que ser esa voz. Muchos ya no quieren tener hijos. Es preferible adoptar animales, ¿verdad? Otros ya no quieren bautizar a sus hijos. ¿Qué dicen? Que ellos decidan cuando sean mayor de edad. Entonces también no le compres la vestimenta. No le compres alimentos, que ellos decidan comer cuando sean mayor de edad. Que ellos decidan vestir cuando sean mayor de edad. Y hoy nosotros, ¿qué decimos también, aunque ya seamos adultos? Ay, es que son otras épocas, padre. No, ya mi hijo verá cuándo se bautiza, ya no voy a dar mala vida. Ahí nosotros tenemos que ser la voz. Ustedes, padres, por más que sus hijos ya se hayan casado, sean profesionales, no dejan de ser padres. Ahí tiene que ser esa voz que grite en el desierto. Enderecen el camino del Señor. ¿Ustedes cómo tratan de educar a sus hijos en estas realidades del siglo XXI, en el año 2025? ¿Cómo tratas de educar? A ver, porque antes era fácil, ¿sí o no? A ver, nosotros cómo fuimos educados. Ya, con el grito, con los insultos, con la cuchara, con los platos. ¿Cuántas vaquillas rompieron ustedes con sus hijos? Porque las mamás son a veces, ¿no es cierto? Don expert, ¿no es cierto? ¡Bum! Y son buena puntería tienen, ¿no es cierto? Tal vez eso ya no es gritar. Porque si gritas, ¿qué dicen los hijos? A ver, ustedes mismos, o los jóvenes, cuando tú le gritas, se pone más caprichoso, ¿sí o no? Menos mal yo soy cura, no tengo que soportar tantos chupis por ahí, tantos demonios. Pero ustedes, ¿no es cierto? Tú al niño de 5 o 6 años le das un celular, él es feliz. Le das un chupete, le das él contento, ¿sí o no? Pero ahora un joven de 14, 16 años que se enamoró de alguien que tal vez te cae tan mal.
¿Cómo tú le acompañas y le dices, mira, no es correcto? Hoy que estamos al paso de que los jóvenes nadie estamos libres, ¿no es cierto? Por ejemplo, consumir droga, marihuana, el alcohol, o caer, a veces hasta los viejos, ¿no es cierto? Uy, háganle ver TikTok y nos quedamos ahí entretenidos, ¿no es cierto? O viendo los videos. Y ahí, ¿cómo tú educas? ¿Será utilizar la misma pedagogía de gritar, de insultar? ¿Qué técnicas utilizo? Es ahí donde yo tengo que preguntarme, ¿cómo voy a ser la voz en el desierto de las circunstancias que hoy me toca enfrentar? Hay que tomar otras técnicas. ¿Cuál puede ser esa técnica? A ver ustedes cómo educan a sus hijos, a ver. ¿O son también santos? ¿Cómo evangelizar? ¿Pero cómo? Porque un joven que le hablemos de Dios, él no quiere saber nada, ¿sí o no? Decía en un lugar X una señorita, decía, padre, bote mi agua bendita para ver si maduro, ya que mi mamá dice que soy inmadura. Bote mi agua bendita a ver si maduro. Y le decía, padre, pero yo no entiendo a mi mamá, decía esta niña. Bueno, esta niña tenía sus 18, 19 años, creo. Dice, no entiendo a mi mamá. Dice que cocine, que está mala comida. Que limpie la casa, que no está bien ordenada. Que tienda la cama, no está bien tendida. No entiendo a mi mamá, dice. ¿Ustedes no son esas mamás, no es cierto? ¿O si son esas mamás? A veces, ¿no es cierto? Ahora, pero yo, ¿cómo soy la voz en el desierto de hoy? Ahí hay que pedir a Dios sabiduría. Primero, hay que escuchar. Hay que escuchar. Hoy la escucha es lo que más nos cuesta. Perder el tiempo escuchando. Aunque digan cosas, pero escucha. Segundo, hay que acompañar. Cuesta acompañar, ¿verdad? ¿Ustedes a sus hijos han acompañado al cine? Algunos sí, pero otros no han pisado un cine. Acompañar a sus hijos al fútbol. Sé que a muchos no les gusta el fútbol, pero acompañarlo. Entender lo que más nos cuesta. Hay un dicho popular que dice, ¿verdad? La vaca no se olvida, o se olvida cuando fue ternera, creo que es el dicho, ¿verdad? A veces nos olvidamos que fuimos jóvenes. Nos olvidamos que también cometimos, no tal vez las mismas locuras que ahora. En un lugar X decía una señora, padre, antes, ¿por qué seríamos tan pendejos? Decía, es que éramos unos, la palabra no sé, espero no insultar, pero ella decía, éramos unos turbitos, éramos unos pendejos, y lo que decía la mamá, sí, lo que decía la mamá, sí, así. Ahora dice, los hijos son inteligentes, que saben más que uno, dice. Hoy sí, los niños son más inteligentes, ¿sí o no? Los niños te cuestionan, te interrogan, ¿o no es así? Los niños te dicen, mamá o papá, ¿por qué estás brava? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué me gritas? No me grites, ¿sí o no? O no dicen a los niños, dicen eso. Ahora, entonces, en medio de eso, ¿yo cómo le educo? ¿Cómo formo? Ahí hay que, como dice aquí, y yo soy, cuando dice, y yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿Cómo soy la voz en el desierto hoy? Sabiendo educar, pero con la pedagogía. Jesús no gritó, Jesús no insultó, no señaló. ¿Qué hizo Jesús? Acogió, pero al mismo tiempo habló con autoridad. Ustedes, padres, tienen que ser cercanos, acompañar. Como les decía, escuchen. Aprendan a escuchar a sus hijos, pero aprendan también a entender y a acompañar, pero no pierdan la autoridad. Porque cuando usted de cambio piensa que la autoridad es gritar, señalar, castigar, no, usted le causa miedo a su hijo, le distancia. Porque muchos saben gritar, castigar, pero no saben corregir, no saben educar. Eso es lo que más cuesta. Hay que educar. ¿Cómo yo voy a ser la voz en las edades especiales de mis hijos? Llamo especiales, que saben, ya saben qué edad, ¿no es cierto? La edad de burro, ¿qué decir?
¿Cómo yo entiendo en la voz de que el niño no quiere saber nada de Dios? Hay niños jóvenes que no quieren saber nada de Dios. Jóvenes que no quieren saber nada de iglesia. Jóvenes que no quieren saber nada de sacramentos. Jóvenes que no quieren ni escuchar a ustedes. Todo es una rebeldía, ¿verdad? Que se encierran en sus habitaciones, prefieren estar con sus amigos. Sus hijos, a veces, con ustedes, ¿sí o no? Que les cuesta abrir los labios para hablar. Les cuesta sonreír. Son aburridos, amargados, serios. Pero con los amigos, en cambio, son auténticos. Con ellos gritan, ríen, saltan, bailan. Con ellos se expresan. ¿Por qué creen? Porque muchos padres a veces son aburridos. Muchos son aburridos. No les gusta una broma. Hacen una broma y ya se enojan. Tal vez hacen una broma para romper ese hielo. Y los papás lo primero que hacen, al menos yo he escuchado, eres un malcriado, un restampiado, ya le gritan. Mis hermanos, por eso digo yo, hay que tener pedagogía para ser cercanos, pero nunca perder la autoridad. Y la autoridad no se impone, la autoridad se gana. A ver, ¿no sé, sus hijos les contaron que tienen novio o novia? ¿Por qué creen que no les cuentan a algunos? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Mis hermanos, hoy nos falta hacer la voz en el desierto, hablar, no cayendo, no, sino ir yendo al extremo, por ejemplo, hablando de educación sexual. Hoy no hablamos de educación sexual. Por ejemplo, espero no escandalizar con esto, ¿no? Porque algunas son moralistas, pero... Por ejemplo, ustedes, con todo el respeto, mujercitas, madres, tienen sus hijas o sus nietos, pero usted tiene que educar, tiene que preparar cuando llegue al primer, ¿cómo es la palabra? A su primer ciclo menstrual, para que la niña no se asuste, pues. Al menos, digo, he escuchado tantas niñas que se han traumado, he dicho, padre, nunca me hablaron de esto. Yo me asusté. Pensé que algo me pasó, algo se me reventó en mi interior, o sea, algo pasó. Usted no habla, piensa que todo es pecado. Todo, como que vamos, por eso le decía, al extremo en cambio. Pero no, usted cuando educa, cuando forma y dice, mira, hijo, hija, es parte del proceso o parte de la etapa que tengas tu novio, tu novia, tu enamorado, como quiera llamarlo, pero eso sí, tienes que saber cuáles son las consecuencias si tú vas al extremo. Tener novio, tener novia, como digo, no es nada del otro mundo, pero sabiendo respetarse, respetando esa relación, pero sin olvidar tu responsabilidad. El niño entonces va a tener esa confianza. Tu hijo, tu hija va a decir, papá, mamá, mire, conocí a este chico, está guapo, aunque parezca por ahí medio feo, pero bueno, está guapo. Y tú que le dices, está bien, a ver, conoce, pero tú le acompañes. Pero si tú le prohíbes, tú le limitas, incluso al final tú te das cuenta, se va involucrando en otras cosas. Ahí hay que ser la voz del desierto. No simplemente rezar, hay que rezar, claro que hay que rezar. Entienda, hay que rezar. Pero hay cosas que hay que tocar el corazón. Hay cosas que hay que escuchar, hay que tocar la herida, hay que hablar como personas, de corazón a corazón. Porque a veces, hubo lugar X también decía, por ejemplo, padre, quiero que le confiese a mi nieta porque está endemoniada. Y a veces me causa risa, ¿no? A veces causa risa. A veces dicen que soy serio y yo no soy serio. Y digo, mira, mijita, venga, a ver, ¿qué demonio tienes? Ay, padre, mi abuela está endemoniada. Yo le digo, pero bueno, ya puede hacer que esté endemoniada, pero no le hagamos caso. A ver, conversemos, hay que conversar. Digo, a ver, ya lo vemos, ¿qué pasa? Cuéntame, según tu abuela, tú estás endemoniada. Dejemos para no pelear que las dos están endemoniadas. Pero escuchemos, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y entonces dice, mi abuela le quiere más a mis primos y a mí todo me reclama. Y a veces me echa en cara porque mi mamá es madre soltera, yo vivo con ella y entonces siempre me reclama. Porque hay circunstancias que a veces nosotros
Caemos en un extremo de que todo se hace malo y está endemoniado. O todo es cosas malas. No. Aquí nos falta escuchar. Eso es lo que nos hace más falta escuchar. Pero también entender. Ustedes, queridos hermanos, que han caminado más que uno, tienen sabiduría, ¿sí o no? Entonces, ustedes enseñen, pero sin juzgar, dale confianza. No les cierres los brazos, porque cuando tú cierras los brazos, ten presente que la calle nos espera con los brazos abiertos. Ustedes cierran los brazos, y entonces tu hijo dice, o tu hijo o alguien, no sé, yo no le puedo contar esto a mi mamá porque ya sé que me va a gritar, se va a enojar, me va a reclamar, y mejor no le digo nada. ¿Sus hijos creen que les piden permiso para ir al lugar donde se van? Muchos no. ¿Por qué? Porque no tienen confianza. Dicen, mamá, me voy con los amigos, pero no se va con los amigos, se va con el novio. Mamá, me voy, dice, al centro comercial, pero no se va al centro comercial, se va a la discoteca. Se va a los bailes. ¿Por qué no les confían? ¿Por qué creen que no confían en ustedes? Porque tal vez nosotros pensamos que estamos en el mismo o en la misma época que cuando éramos jóvenes. Ahora es otra realidad. Entonces, allí tengo que ser la voz en el desierto. Enderece. ¿Cómo yo enderezo? Primero, teniendo claro lo que yo quiero. Por si yo no tengo claro, yo no sé. Yo quiero llegar al norte cuando sigo caminando al sur. Tengo que tener claro qué es lo que quiero enderezar. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué sendero quiero seguir? Por eso Juan el Bautista dice, enderecen el camino del Señor. Desde que el mundo ha sido mundo, ha habido pues el bien y el mal, el pecado y la gracia, siempre ha habido. Y hay un chiste que dice, ¿por qué creen que Adán y Eva fueron felices? Porque no tuvieron suerte. Dicen que Adán y Eva fueron felices porque no tuvieron suerte. Siempre ha habido. En tiempo de Juan el Bautista también hubo gente, como ahora, personas que tal vez vivían muy desordenadamente moralmente. Estaban muy desordenados. Por eso empiezan a cuestionar, a preguntar quién eres Juan el Bautista. Porque estaban tal vez confundidos. Porque nadie les había hablado así fuerte como lo hizo Juan el Bautista. Nadie les había dicho que enderecen sus caminos, que dejen sus malas cosas, que dejen el pecado. Y entonces es donde se sienten sorprendidos, confundidos. Y empiezan a decir, ¿pero cómo? ¿Y ahora a quién hago caso? Juan el Bautista nos viene a decir que dejemos de la mala vida. Y viene la duda, la interrogancia, ¿quién es este? Eres Elías, eres el profeta. Y por eso dice, los enviados eran del grupo de los fariseos, que les hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Es ahí cuando Juan el Bautista les responde: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Tal vez Jesús estaba escuchando en medio del pueblo cuando Juan el Bautista hablaba. Hay alguien de usted, hay alguien que está en medio de ustedes. Yo no bautizo con el Espíritu Santo, bautizo con agua, con un bautismo de conversión. Ahora nosotros no somos los salvadores, no somos nosotros los salvadores. No soy yo el salvador de ustedes. Soy un simple cura que trato de hablar de Dios, animarles e invitarles que se acerquen a Dios, porque también soy uno como ustedes, que tiene miedo, que tiene incertidumbre, que tiene cansancio, que tiene fatiga. No somos los salvadores. No serás el salvador de tu familia, pero seremos aquellos que enseñamos a confiar en Dios, a vivir de mejor manera, a mantener la paz y a luchar superando tantas cosas. No vamos a resolver el mundo, no vas a resolver tu hogar, tu familia, pero tal vez resolverás las relaciones entre pareja, resolverás la comunicación con tus hijos. Trataremos de esclarecer para no vivir de dudas, de miedos, de preguntas, de interrogantes.
Que el Señor nos regale a cada uno de nosotros la gracia de cada día nunca sentirnos importantes o iluminados para que los otros nos aplaudan. No. Nunca sentirnos que somos los más importantes. Somos seres que juntos luchamos con el mismo propósito de ser santos, de ser felices. Que todos luchamos por construir la paz, por ser testimonio, por sobre todo ustedes. Aunque no seamos testimonio, pero manifiesta que eres feliz en tu hogar. Conquista el corazón de las nuevas generaciones para que digas, vale la pena ser feliz, vale la pena amar. Pero manifiesta. Si algunos ya están más cansados que no sirve. ¿Cómo manifestamos el amor? Que el Señor nos regale la gracia, la fortaleza, para que siempre, mirando a Cristo, abracemos la cruz con alegría, con esperanza, para llegar un día y decir, Señor, hice lo que tenía que hacer, nada más. Así sea.